Y se me complica un poquito porque no estoy en mi casa y estoy tratando de conectarme desde el celular con la señal del teléfono nada más, así que si se me desconecta o algo me vuelvo a conectar otra vez. Está bien, no hay problema, se entiende. Igual Dale, recuerden que grabamos y bueno, la idea es que puedan ver también tranqui si necesitan algún aspecto, ¿sí? Y bueno, o nos enteramos y sabíamos de la jornada, pero bueno, como era el último encuentro, la idea era sostenerlo, la idea era poder hacer un cierre, y respetar también las fechas porque, bueno, una de las cuestiones que se nos había solicitado en este primer módulo era pasar las planillas de cierre antes del 30 de mayo, de manera que ustedes puedan tener las certificaciones, ¿no? Para la inscripción en junio. Así que por eso en algún punto, digamos, que esta cuestión de los tiempos. Ya después veremos cómo vamos más tranqui con los otros módulos, contando con otros tiempos, ¿no? Así que bueno, un poco ese es el panorama, como que teníamos poco margen de correr la fecha. La semana que viene hay un feriado puente, bueno, estamos complicados. Complicado. Bueno, estuvimos mirando también el foro, estuvieron participando, compartiendo algunas narrativas de la tarea que habíamos dejado. ¿Cómo les fue con eso? ¿Se les fue difícil hacerlo, no? Sí, nosotros nos encanta la propuesta porque pensamos que tenemos mucho para hablar y le agregué a la narrativa esto de la jornada de hoy de inclusión, ¿no? Que no teníamos pensado, que no estaba programado, sin embargo es parte de nuestro trabajo y de un nuevo desafío también, ¿no? Sí, sí. Propuestas que van llegando también a último momento, sin mucha anticipación, veíamos con Vero, porque no habíamos escuchado ya con mucha anticipación sobre esta jornada. No, si llegaron a las escuelas una semana antes. Y Claro, tenés son que cosas que se programar van la jornada. sumando. Exactamente, hay que leer la información, programar la jornada, habilitar los espacios, reorganizar todo, digamos. Es parte de también, así que le agregamos eso a la narrativa también, como un nuevo desafío. Y esto del paso del trimestre al cuatrimestre, que también es nuevo, que implica también un cambio, también lo agregamos como un nuevo desafío, digamos. Bien. ¿Alguien más? Vimos una narrativa que estaban trabajando juntos, que eran de la misma escuela, y después las otras eran individuales. ¿Hay más escuelas que están trabajando en conjunto? Creo que el 55, ¿no? El 55 sí ¿están los dos vices? Sí, Sí, estamos los dos con Tere, sí. Teresita y Daniel. Bien. Bueno, ahí van a tener un plus para el trabajo final, porque lo pueden hacer, obviamente, la idea es que lo puedan hacer con un compañero o compañera si están en la misma institución, ¿no? Nosotros también del 31 somos 2. Buenísimo. Sí, hoy nos preocupábamos con Tere porque la verdad que tenemos varios emergentes en la escuela y se nos complicó mucho, así que bueno, ahí estamos, ¿no? Pero por suerte estamos laburando juntos, estamos formando equipo, trabajando también con un equipo de asesoría que realmente se está formando y bueno, estamos también apuntalando eso y bueno, nos lleva a estar demasiado ocupados, ¿no? Así que estamos ahí a full. Igual que las compañeras nos pasó esto de que hicimos la tarea ahora sobre la hora, hace un ratito, así que quedó mucho más por contar, obviamente, pero bueno, por ahí los tiempos, hoy a la mañana decíamos no escribimos nada, y sí, quedan muchas cosas por decir, pero bueno, será en otro momento. Y es parte también del ejercicio, ¿vieron esto? Que bueno, para los y las docentes, justamente por el tiempo, la posibilidad de escribir, de las narrativas, de ir teniendo como un registro, es algo que nos cuesta, si bien lo enseñamos, intentamos que lo hagan también nuestros estudiantes, nuestros docentes y demás, pero nos cuesta porque obviamente lleva otra temporalidad, pero tiene la centralidad del registro. Esto de tener un registro nos permite no volver siempre sobre el mismo punto de partida, por eso, digamos, desde algún lugar intentamos con algunas puntas, ¿no?, de sostener la posibilidad de esos registros, ¿sí? Obviamente llevan tiempos, hay que ir buscando, pero bueno, también nos pareció
rescatamos bastantes cuestiones con Cintia de sus intervenciones, incluso quienes no llegaron a hacerlo, porque se entiende por los tiempos, también está bueno por ahí poder leer lo que escriben otros y otras, porque uno siente el reflejo ahí, ¿no? Esto de poder decir, bueno, la mayoría piensa su propuesta a partir de la evaluación de fin de año. ¿Será ese el único recurso a través del cual podemos relevar información? ¿Existirán otras formas a través de las cuales, digamos, podamos acercarnos a esa realidad? Además de la evaluación, ¿qué otro recurso podemos poner en juego? ¿En esa evaluación se refleja la voz de los y las estudiantes, por ejemplo, de las familias, de las otras instituciones con las que trabajamos en red? ¿Qué podemos llegar a hacer para que eso ocurra? Digo, por ahí también nos sirve para ir acrecentando estas intervenciones que vamos pensando, ¿no? Eso por ahí nos pareció. Por otro lado también, y parte de lo que vamos a trabajar hoy, esto de cómo pesan muchas veces los mandatos o las formas ya instituidas, ¿no? Esto, bueno, tal director lo hacía así, ya veníamos así, estamos acostumbrados a esto. ¿Qué pasa con aquellos y aquellas que tienen otro peso en la institución, ya sea desde lo dicho, como desde la gestualidad, o desde el pararse, o desde algunos lugares que a veces inquietan, ¿no? Hoy charlábamos con Cintia respecto a algunos autores que estudian lo que es el movimiento institucional, como por ejemplo Enríquez, y decíamos esto de las fantasmáticas, ¿no? Como muchas veces esos discursos empiezan también a poner en jaque a veces la gestión y obturan la posibilidad de salir y construir desde otros lugares. Bueno, ¿cómo hacemos para encontrar eso, no? Que es interesante para no quedar, bueno, en una encerrona, porque muchas veces nos vemos muy, como con muchas conflictividades, esto que decía recién la compañera, muchos emergentes, muchas cosas de repente, todo es queja y todo es problema. Bueno, ¿qué hacemos ante eso, no? Y a veces eso también colapsa. Yo creo que no existe nadie que esté en un cargo directivo que no vuelva a su casa con una mochila bastante compleja, ¿no? Porque todos los días hay un panorama complejo en la institución. Así que hoy también charlamos un poco de eso a raíz de lo que nos iban contando, pero nos parecía muy interesante esto, ¿no? Cómo todos y todas rescataban, bueno, cómo llegamos a elaborar este proyecto, cómo llegamos a armar esta agenda, bueno, la mayoría desde ese recurso, cómo empezamos a abrir el abanico. Otra de las cuestiones también que está muy implícita es la autoevaluación, que se ve constantemente en lo que ustedes dicen, la cuestión dialógica, la cuestión del encuentro, ¿sí? También está muy presente. Trabajo colectivo. Las conflictividades, las subjetividades, el poder movernos de ese espacio quizás físico, que implica la dirección, e interactuar con otros y otras que hacen la escuela, y entonces sería algo así, ¿no? Como conocer la realidad de primera mano, ¿no? Eso también nos pareció interesante. Así que bueno, un poquito rescatando todo eso, bueno, y en función, digamos, de lo que hoy queríamos ir sintetizando y aportando en este cierre del módulo 1. Sí, la idea de hoy es retomar lo que no alcanzamos en el encuentro pasado, que les contamos esto de la historización del rol directivo y supervisivo, para después poder hacer una síntesis de estos encuentros, de lo que hemos estado trabajando, y bueno, y finalizar con alguna actividad que también, como todas las anteriores, va a ser un insumo importante, una práctica para lo que va a ser el trabajo final. ¿Sí? Así que bueno, yo voy a compartir ahora la pantalla. Bueno, la idea era poder historizar la gestión, porque nos parece importante recordar, porque seguramente ya muchos lo hemos estudiado, lo sabemos, de cómo nace el rol, con qué función aparece en el sistema educativo nacional, y cómo a partir de
de los cambios y de las necesidades del sistema educativo nacional, se fue modificando este rol, ¿sí? Lo vamos a dividir en 3 etapas. La primera etapa es la construcción del sistema educativo nacional, un modelo que fue en realidad un modelo para todo el mundo, ¿sí? Con las características que ya conocemos de esta primera educación y escuela tradicional, de un sistema educativo centralizado, jerárquico, hegemónico, homogénico, ¿sí? Y acá las planificaciones se realizaban a niveles ministrales centrales, ¿sí? Entonces, las características que tenía la gestión en ese momento eran solamente meros ejecutores de esas políticas elaboradas de gestión, desde la nación, perdón, ¿sí? Tenían que controlar que se llevara al pie de la letra esas planificaciones que eran elaboradas a nivel nacional. Las relaciones que se daban en la gestión, tanto en la elaboración de esas planificaciones como en las relaciones entre el director y los docentes, eran relaciones de mando, de obediencia, ¿sí? Y en la parte supervisiva también. La función básica del supervisor en este momento era control, únicamente. El contexto de esta primera etapa, que es desde el inicio hasta mediados del siglo XX, era, bueno, una población educativa de clase media, ¿sí? No era una educación extendida como ahora. Había mucho compromiso de las familias con la escuela, había un contrato familiar, ¿sí? con la escuela. Era un sistema educativo pequeño. Esto hacía que el supervisor, en este trabajo de control, fuera constantemente a las escuelas, entraba a las aulas, controlaba los cuadernos, también corregía y daba sugerencias a los docentes delante de los alumnos, plantea acá la autora, ¿sí? Y su aceptación de la autoridad era indiscutida, ¿sí? ¿Cómo se llegaba a ser supervisor en esta época? No hay criterios muy específicos, ¿sí? No necesariamente tenía que haber tenido una carrera de director, de docente, ¿sí? De varios años y demás. No está explicitado de qué manera llegaban a la supervisión. Después viene una segunda etapa, donde comienza a haber una crisis de este modelo educativo, donde el sistema empieza a ampliarse un poco más, y donde empiezan a haber otros también sectores sociales que empiezan a ingresar a las escuelas, y es necesario reformar la estructura incluso del sistema, las políticas curriculares. Una de estas reformas de los 90 fue la descentralización, que en realidad siguió siendo bastante verticalista en realidad, ¿sí? Actualizar los contenidos, se hablaba ya de evaluación de resultados, y comienza acá a hablarse un poco de fortalecer las instituciones desde los proyectos, que cada escuela podía elaborar de forma más autónoma ciertos proyectos para mejorar. Acá el contexto era más heterogéneo, ¿sí? En cuanto a los estudiantes. Sigue un compromiso importante de las familias con la escuela. Y al ampliarse el sistema educativo, y haber poco presupuesto, la función del supervisor no estaba tanto en las escuelas, sino que empieza a ser mucho más administrativo, más de oficina, ya no ingresa a las aulas, no revisa los cuadernos, sino que el control pasa más desde las planificaciones y de elaborar algunos informes, ¿sí? Y acá ya existe, para ingresar a ser supervisor o supervisora, ya hay un estatuto docente, entonces tiene que haber una carrera jerárquica,
tiene que tener antecedentes en los cargos, ¿sí? Hay concurso, entonces bueno, comienza como a delimitarse las condiciones. Y una tercera etapa, que es un poco lo que se plantea en la actualidad, donde se busca unos nuevos sentidos en la escuela, una nueva concepción de gestión, ¿sí? Donde se está pensando ahora una gestión estratégica, liderazgos definidos y un trabajo colectivo. Es un poco lo que estuvimos viendo en este módulo, ¿sí? Y lo que ustedes pudieron ir reconociendo en el foro recién que mencionaba Vero, esto del trabajo colectivo, de ir buscando nuevos sentidos y demás. Acá la educación está súper ampliada a todas las edades, a todos los sectores sociales. Acá hay una ruptura del contrato de la familia con la escuela, en comparación de las otras épocas, plantea la autora. La tarea ahora del supervisor está más enfocada en asesorar, ¿sí? En trabajar en equipo, junto con los directivos. Dice que se rompe un poco esta autoridad, sino que hacen un trabajo, no son jerárquicamente superiores unos con otros, dice, junto con los que trabajan en conjunto con los directivos. Y lo mismo, para ingresar a estos cargos se llama concurso, tienen perfiles requeridos para ingresar, personas con experiencia en la conducción, directivos de establecimientos, ¿sí? Esas son las 3 etapas por las cuales se fue modificando los roles directivos y supervisivos en cuanto a los cambios del sistema educativo, ¿sí? Lo que se plantea hoy, que lo venimos trabajando ya en este módulo, es poder pasar de una administración escolar a una gestión educativa estratégica, ¿sí? Donde haya más centralidad en lo pedagógico, donde haya más habilidades para trabajar con la complejidad, un trabajo en serio en equipo, apertura en el aprendizaje y en la innovación, asesoramiento y orientación profesionalizados, una cultura organizacional cohesionadas para la visión del futuro, ¿sí? Esto es lo que actualmente se busca en los roles de gestión. Vero, querías hacer el aporte de... Por ahí si nosotros y nosotras, ¿no? Mirando un poquito, ahí un compañero intervenía cuando se habló de la segunda etapa, nos decía como en la actualidad, por ahí poder ir pensando, interesante sería poder ir pensando, esto que decíamos, bueno, en la actualidad son algunos lugares, digamos, del sistema educativo a los cuales se accede de otra forma, sigue sin haber una formación, no hay una formación para ser director o para ser supervisor. Y hay muchos supuestos y muchas cuestiones que se dan como obvias y a veces no lo son, ¿sí? Entonces, digamos, también se sigue requiriendo algo que en algún punto es complejo, en tanto nosotros somos producto también de una escuela que nos ha ido conformando nuestra subjetividad, ¿sí? Tanto en nuestro paso como alumnos, como en nuestro paso en un profesorado, como en el paso por las distintas escuelas. Entonces, si nosotros rastreamos los distintos modelos, nosotros decimos, bueno, ¿qué de esto todavía se cuela o está presente en esas miradas en torno a el trabajo de los equipos directivos y supervisivos? Porque hay determinados momentos en los que se nos pide control. Bueno, ¿cómo entendemos el control? ¿De qué manera hoy entendemos el control? ¿Sí? Porque hay algunas cuestiones que nosotros veníamos charlando también anteriormente, que son parte de lo que un equipo directivo o un equipo supervisivo debe controlar, y que tiene que ver con garantizar derechos, por ejemplo. Hay algunas cuestiones dentro de lo que implica el trabajo en las instituciones que no es negociable. No es que yo defino hoy qué voy a enseñar. Esto debe estar enmarcado
en una línea nacional o jurisdiccional, debe estar situado, debe corresponderse con la Ley de Educación Nacional, debe corresponderse con los marcos normativos provinciales. Obviamente es función de la institución situar ese contenido, darle un significado, adecuarlo a los y las sujetos, sujetas con los que trabajamos, desarrollar la famosa transposición didáctica, si se quiere, y es parte del equipo directivo y supervisivo en términos de un control para garantizar derechos que eso suceda. ¿Se entiende? Ahora, ese control viene acompañado en los nuevos marcos de esta cuestión pedagógica de la que hablábamos, ¿no? Nosotros nos centramos no en las personas, sino en sus propuestas pedagógicas. Y eso es lo que fuertemente, digamos, intenta potenciar un equipo en términos de estrategia, si lo queremos ver de esa forma, ¿sí? Pero no podemos desconocer que dentro de la constitución del modelo educativo argentino, y específicamente dentro de la institución escuela, y dentro del lugar que ocupan los directivos y los supervisores, la palabra control tiene una connotación, ¿sí? Entonces, desnaturalizar lo obvio también tiene que ver con esto, con poder expresar a nuestros compañeros y compañeras qué implica el control desde el lugar en el cual nos paramos. ¿Sí? Porque si no sería un laissez-faire también, dejamos hacer y que cada uno vea cómo para que nadie se sienta controlado, ¿no? En algún punto, desde un sentido negativo del término. ¿Cómo lo podemos verbalizar y clarificar? Eso por un lado. Por otro lado, si nosotros nos vamos a la segunda etapa, en la etapa de los 90, fuertemente, digamos, sabemos que había una cuestión importante del neoliberalismo, la cuestión de la privatización de la educación, distintos mecanismos que tenían que ver con la eficacia y la eficiencia en el sistema educativo que se transmite en lo que fueron las pruebas estandarizadas, por eso la negativa, digamos, de las instituciones a desarrollar este tipo de evaluaciones nacionales, porque existe esta connotación y no la podemos desconocer. Pero bueno, eso también implicó para los y las docentes la famosa profesionalización. Y con ello la competitividad, ¿no? En los 90 fue como la época en que más fuertemente se desarrolló esta carrera por el puntaje docente. Y eso, nos guste o no, implica individualidad y competitividad en los y las docentes. Bueno, ¿cómo hacemos para desnaturalizar esto y lograr que lo que aprendemos lo podamos dar? Porque si nosotros no podemos ofrecer lo que sabemos, y bueno, no estaríamos cumpliendo con esto que dice Antelo, para enseñar usted tiene que poder dar, ¿no? En su libro Lecciones para ser profesor. Uno tiene que poder dar, ofrecer. Porque si yo tengo muchísimas capacitaciones y cursos, tengo, no sé, el puntaje más alto del sistema, pero no puedo transmitir nada, no tiene un sentido. No es estratégico. Ni para mí ni para nadie, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir en algún punto desarmando también esas cuestiones que a lo largo de la historia han ido conformando fuertemente y están dejando huella en el sistema educativo, para poder llegar a lo que se espera en esta última etapa, que tiene que ver con entender que el rol de los equipos directivos y supervisivos tiene que ver con esta idea de acompañar, tiene que ver con esta idea de asesorar, tiene que ver con esta idea de apertura, de dar, sin salirnos del lugar de garantizar lo que tiene que ocurrir dentro del sistema. ¿Se entiende? Pero también es un ejercicio muy interesante empezar a desnaturalizar lo obvio, porque muchas veces escuchamos que los directivos dicen: yo asumí el cargo de director y ahora mis compañeros y compañeras con los que planificaba, con los que compartía la sala de maestros, cuando yo llego se callan, hacen un silencio enorme, o me miran de otra forma, o dicen que los controlo, o empiezan algunos discursos de pasillo que son, o la queja, ¿no? Que son aquellos que no construyen. Bueno, ¿cómo desnaturalizamos lo obvio? ¿Cómo nos presentamos y cómo ponemos en palabras y en acción
ese plan de gestión que queremos desarrollar. Y cómo también desmitificamos todas esas fantasmáticas que son parte de la historia del colectivo docente, y que están en la institución, porque las instituciones portan historia, ¿sí? Esto también es importante reconocerlo y poder empezar a trabajarlo, porque es parte de lo que un equipo directivo decide enfrentar o no. Nosotros, digamos, también en la gestión hay cuestiones que sabemos que vale dar pelea y hay otras que no son estructurales, que tienen que ver con otro tipo de cuestiones y en las cuales realmente no tenemos que derrochar todas nuestras energías, ¿no? Porque nos hacen salir del eje de aquello que sí queremos construir. Entonces, en algún punto nos parecía con Cintia importante poder hacer un pantallazo general de esto. Si les interesa, obviamente, podemos dejarles el material, no hay ningún problema. Está el material ya. Bien, dejarles como un pantallazo para que ustedes también puedan en algún punto esto, ¿no? Trabajar sobre estas obviedades en la institución y poder poner sobre la mesa aquellos discursos o aquellas cuestiones que muchas veces no fortalecen la gestión, ¿sí? El primer punto es que lo podamos reconocer nosotras y nosotros. Y en eso, un pequeño ejercicio que queríamos hacer con Cintia, quizás sí desde el chat o desde el diálogo con ustedes, es si algo de esto que fuimos contando en los distintos modelos de la construcción del rol, ustedes lo han visto en sus lugares, o sienten que algo de eso opera, o qué de eso se ha colado también en sus propuestas. Quizá en alguna palabra, en una frase, ¿hay algo de esto que ustedes también lo ven, lo identifican? ¿O les parece que ya es algo superado y que no es parte de lo que ocurre hoy en las instituciones? Daniel. Sí, con esto de la historización me llevó, por ejemplo, a recordar que quienes nos formamos allá por los 90, ¿sí? Esta estructura que bajaba, que eran precisamente lo que llamamos las bases curriculares, ¿sí? Ese mamotreto que nos teníamos que aprender y que era lo que precisamente venía digitado ya listo para la receta, ¿no? Así que a partir de ahí también todo este cambio que se va sufriendo, ¿sí? Bueno, con respecto a lo que decían también de control, creo que eso es como una idea que está formada e instaurada y que por ahí de pronto, cada tanto siempre que nos remitimos a la 1062 de roles y funciones, revisando los roles de cada uno de los actores, también está el de director y supervisor, que recién estaba viendo un montonazo de verbos que si bien por ahí de pronto apuntan a una integralidad, pero que sí o sí tenemos que ejercer de pronto ese control para ver que todos aquellos aspectos, ¿sí? sean considerados de alguna forma. Y vos sabés que a medida que avanza el tiempo en esta evolución que tenemos, ¿sí? Evolución de todo tipo, evolución tecnológica también, lo que nos permite hoy en día acceder de forma quizás más rápida a la información, a través de las redes, capacitaciones de este tipo que estamos teniendo a distancia, de distintas formas, eso también nos hace que vamos empapándonos cada vez más, ¿no? Y de pronto yo estaba notando una serie de palabras y, por ejemplo, esto de la democratización, ¿tá? O sea, pasamos con estos 40 años de democracia que tenemos a esta democratización también de la escuela, ¿sí? Que nosotros tenemos que propiciarla precisamente. Así que bueno, está todo como concatenado con la historia misma. Gracias. Bien. ¿Alguien más? Por ahí también otra punta me parece que a retomar es el tema de la verticalidad, de lo vertical, ¿no? Esto de dónde se piensan algunas, llevado a la institución, ¿no? A lo más concreto, de dónde es que ustedes lo pudieron poner en alguna de las narrativas, de dónde se piensa el plan de gestión, quién lo piensa y quién lo ejecuta, ¿no? Entonces,
esta verticalidad también a veces sigue existiendo, pero a nivel institucional. Y fue algo que la mayoría de las narrativas, o todas las narrativas que pusieron en el foro, rescataron como para poder revisar. Bueno, si bien sale de las evaluaciones del año pasado, bueno, la construye el equipo directivo y la lleva a la comunidad educativa. Entonces, dice, bueno, por ahí algunos pusieron, será necesario tal vez una reunión con jefes de departamento para volver a pensar ese plan de gestión. Otros ponían, bueno, será necesario hacer una cartografía y repensarla desde ahí, ¿no? Me parece que es otra punta también para poder pensar en las prácticas institucionales. De qué manera construimos esa gestión, ese plan de gestión, de qué manera construimos las líneas de acción, en este trabajo colectivo que se piensa en el modelo de gestión estratégico, como algo fundamental. ¿Alguien más? ¿No? ¿Ninguno más? ¿Sirve, no sirve? ¿Le encuentran alguna punta, digamos? ¿Encuentran algún reflejo de esto también en sus tránsitos por estos espacios? Bueno. Sí, por ahí también interesante poder ver esto de que, como decía también el compañero hace un ratito, digamos, esto que nos fue dejando, ¿no? En los distintos modelos, por ejemplo, esto de que en los 90 la cuestión de la competitividad, pero a la vez ser meros ejecutores de algo que pensaban otros, ¿sí? En algún punto produjo como una especie de esa necesidad de tutelaje para muchos docentes, o esa necesidad, digamos, de hago lo que dicen otros. Bueno, ¿cómo pasamos a este otro modelo que tiene que ver un poco con esto de construir, de empezar a situarnos, de producir, ¿sí? De poder empezar a ser los gestores de nuestra tarea, y cómo volvemos también a habilitar algo que muchos autores, yo retomo por ahí, me parece muy interesante, Laurence Cornu, no sé si han leído algo de ella, que trabaja mucho el término confianza, y trabaja mucho el término confianza en relación a los y las docentes desde los equipos directivos. Y ella dice, bueno, cómo también los y las directivos, directivas o supervisores tenemos que empezar a generar confianza y habilitar los modos para que los y las docentes hagan y no esperen que nosotros, nosotras, seamos quienes les demos el modelo, o quienes les resolvamos los problemas, o que cuando estallan las cosas tengamos que intervenir. ¿Cómo logramos esa confianza? Y ella va marcando como pequeños pasitos. Dice, bueno, por ejemplo, una cuestión interesante sería en estas evaluaciones de fin de año dejar un espacio de apertura para que cada docente sea quien elabore alguno de esos casilleros quizá, o esos ítems de evaluación. ¿Qué evaluaría? ¿Evaluaría el equipo de gestión o evaluaría otras cosas de la institución? ¿Qué es lo que miraría? Bueno, pero que lo puedan sumar ellos. Otra cuestión interesante sería preguntar o permitir que cada docente elabore su agenda de formación, por ejemplo. ¿Qué te interesaría a vos como docente aprender para este año? Porque el que no aprende algo nuevo tampoco enseña algo nuevo. ¿Se entiende? O sea, ¿qué te interesaría a vos que como institución abordemos? Podemos pensarlo por ciclo, podemos pensarlo por grado, podemos pensarlo por departamentos en el nivel medio, podemos pensarlo por las distintas edades en el jardín, por ejemplo. Bueno, pero que empezar, digamos, con pequeños gestos para volver a instalar la confianza, que no es ni más ni menos que empoderar a ese equipo. Entonces, eso implica que nosotros podamos empezar a delegar algunas cuestiones y que la construcción sea colectiva.
y no se esté esperando siempre esto, ¿no? Por ahí uno lleva una jornada y hasta que no aparece el director o la directora nadie hace nada más que charlar o preparar el mate. Uno va a una reunión y es como que pareciera que si esa persona de repente, bueno, se enfermó, yo he visto algunas reuniones donde hay gente que se queda a cumplir el horario. Y uno mira para todos lados y vos decís, pero ¿no hay algún emergente fuerte que tengamos que trabajar ya para no hacerlo después en nuestras casas? Y si no, después nos quejamos si lo llevamos a nuestras casas. Bueno, esto, ¿no? ¿Cómo empezamos a generar también y a depositar confianza en otros y otras? Son pequeñas acciones, pero es parte de la gestión estratégica. Es parte de aquello que el director tiene que también poder decir, bueno, a ver, yo me voy a proponer para este primer cuatrimestre que esta punta la puedan hacer los y las docentes. Para el segundo, esto. Entonces voy como, son pequeñas acciones, porque no es algo mágico ni que ocurre de un momento para el otro, lleva mucho tiempo, pero si nosotros nos vamos a proyectar en ese lugar, y para priorizar las buenas prácticas y para que sea sano para todos y todas, me parece interesante comprender, digamos, a qué se apunta con esto de lo estratégico, ¿sí? Son como esas pequeñas acciones. Es reconocer también el saber del otro, posicionarlo desde otro lugar al compañero y compañera en los espacios institucionales generales. Nosotros tuvimos esta experiencia el año pasado, por ahí Teresita que está acá también puede comentar, donde a principio de año se elaboró la agenda de las jornadas institucionales del año, donde cada departamento propuso qué tema quería trabajar, en qué se quería formar y demás, y cada departamento tomaba la posta y estaba a cargo de esa jornada. Tenían que preparar esa jornada, llevarla adelante y demás, y la verdad que fue una experiencia de que la mayoría de los departamentos planteaban que fue muy enriquecedor porque era la primera vez que tomaban como ese lugar en las jornadas, esto de poder preparar, de pensar, de llevar lo que ellos querían plantear y la temática y demás, así que la verdad que fue muy enriquecedor. Julio. Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo les va? Sí, con respecto a eso que hablabas vos desde hace un tiempo atrás, por ejemplo, en la institución, nosotros lo que hicimos fue repartir directamente las jornadas por los departamentos. Es decir, a principio de año se sortean las jornadas, ¿sí? Que las realicen distintos departamentos o en forma conjunta, se pueden ir haciendo, se pueden intercambiar, es decir, algunas fechas de jornada de acuerdo a los emergentes que vayan saliendo y por ahí la propuesta que tenga los departamentos. De esta manera logramos que no sea algo totalmente vertical, ¿no? Como sucedía antes en la jornada, que íbamos a escuchar lo que tenía que decir el directivo y nada más, sino que tratamos de que todos participen y de esta manera logramos por lo menos que sea más amenas las jornadas, ya que cada departamento propone un tema y ese tema no se rechaza, sino que que se ve, que se trabaja y se acompaña también. Eso es lo que quería aportar. Gracias, Julio. ¿Laura? Sí, hola, buenas tardes. Quisiera saber si me escuchan bien porque estoy desde el celular. Sí, te escuchamos. Ah, bueno, bárbaro. Sí, también quería aportar y contar que en nuestra institución, bueno, trabajo en Centenario, en la Escuela 305, y a partir de este año comenzamos a hacer las jornadas compartidas con otras instituciones. Planteamos cuáles serían los temas a tratar en nuestra agenda, y bueno, en base a eso organizamos en qué escuela la vamos a realizar, bueno, el horario y si vamos a invitar a alguien para que acompañe esa jornada. Por ejemplo, tuvimos una jornada en donde acudió el supervisor de educación física y bueno, y él hizo toda la temática era responsabilidad civil, que a todos en general en ese momento
había muchas cuestiones que desconocíamos y queríamos informarnos, así que bueno, se preparó en base a eso. Y la segunda parte se había preparado con los bomberos voluntarios, en cuanto a, bueno, incidentes o accidentes que pueden ocurrir en la escuela, porque nos pasó varias situaciones. Por ejemplo, se nos trabó la puerta de un baño, quedó encerrada una alumna, bueno, después los patios, cuestiones que van suscitando en la escuela, entonces, como eran en común con ambas escuelas, decidimos trabajar en conjunto y bueno, visitamos a otras instituciones que puedan ser partícipes de eso, o darnos una capacitación. Bueno, no se pudo hacer, pero sí está pensada que en algún momento los bomberos puedan asistir y guiarnos en lo que es RCP, más que nada. Pero bueno, en general sí, las jornadas de acá en adelante están pensadas así, desde la supervisión, que podamos tener temas en común y trabajar en conjunto. Eso sería todo. Gracias, Laura. María Alejandra. Bueno, nosotros también, distribuimos hace 2 años ya las jornadas, están a cargo de los docentes y compartimos la jornada con nivel medio porque compartimos edificio con nivel medio y sobre todo para trabajar el tema de articulación con ellos. Así que respecto a la jornada, lo hacemos más de participación de todos los docentes. Y respecto a lo que decías anteriormente de darle la palabra al docente para que sea partícipe y constructor, creo que también es importante motivarlos a la capacitación permanente y al conocimiento incluso de las normativas que acompañan y defienden su accionar, ¿sí? Cuando vos recibís, por ejemplo, creo que lo charlamos uno de los primeros encuentros, esto de conocer la normativa para defender la práctica, cuando se comenzó a trabajar ESI, por ejemplo, que venían familias a cuestionar la práctica, todo, bueno, tenés que conocer vos las resoluciones y leyes que te amparan ante esta práctica y poder defender lo que estás haciendo. Eso también para mí es muy importante, que ellos tengan esa herramienta, y ellos. Sí, eso, aparte es potenciar también los saberes que por ahí, digamos, pasa esto, ¿no? Muchas veces también damos por obvio que todo el mundo sabe cómo transversalizar la ESI y trabajarlo en sus prácticas. Y no sigue siendo tan obvio. Entonces, por ahí esto, ¿no? Poder habilitar la palabra, poder habilitar el espacio para que alguien diga, ¿sabes que yo sinceramente no sé bien cómo? Y poder compartir experiencias, poder formarnos entre nosotros y nosotras, porque quizá ahí hay algún docente que sí tiene otras herramientas en ESI, ¿sí? Y eso también muchas veces lo desconocemos, y bueno, es parte de poder potenciar y que no siempre el equipo directivo, ¿no? Que también puede ocurrir que el equipo directivo no tenga, digamos, la mayor cantidad de herramientas y haya un compañero que sí. Entonces esto también es importante y es parte de lo que puede producirse, digamos, cuando habilitamos la palabra y generamos esto de la autoformación dentro de la misma institución, ¿no? Así que sí, es muy interesante eso. Esteban. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Bueno, escuchando a los compañeros, estamos todos bastante parecidos en lo que es organización de jornadas. Eh, yo como profe y ahora como dire, estaba acostumbrado como profe que las jornadas eran siempre catarsis, quejas y muchas cuestiones. Desde que somos un equipo directivo hace 4 años, el equipo entró casi completo, digamos. Eh, son 3 vice y el dire, ¿sí? Porque tenemos turno noche. Estamos organizándonos también de la misma manera. En referencia a estos temas que hablaban de la participación de los profes, eh, yo tuve la fortuna de que ingresamos con mi compañera, profe también de educación física, con la que llevábamos años trabajando, no solamente en la CP 15, sino que en otras instituciones. Así que estamos muy acostumbrados al trabajo en equipo, ¿sí? Porque
Acá en la localidad somos dos instituciones de nivel secundario, una escuela técnica y nosotros, y los profes en general éramos los mismos, entonces comenzamos a reunirnos como profes y generar actividades para las dos escuelas en conjunto. Eh, Cosa que logramos, actividades educativas, por ejemplo, salidas a la barda, encuentros interescolares deportivos. Entonces estamos acostumbrados a trabajar en equipo. Eh, y bueno, al llegar a formar este equipo directivo, nos costó bastante eh, hacer entender, y nos está llegando, nos está costando bastante hacer entender al resto de los docentes de las otras materias que buscamos este trabajo en general en la institución. Eh, Tratamos de delegar muchas cuestiones, pero la participación es poca. En realidad, el docente está muy acostumbrado a que a veces le baje en línea, que es una gran realidad, porque a veces es la mejor manera de quejarse y tratar de no hacer nada, porque me lo imponen. Es una realidad que nosotros vivimos, ¿sí? Eh, Nos ha costado con cosas que, como puede ser el tema de las convivencias escolares, los famosos SAEC, llegar a un acuerdo entre todos, en donde le damos la palabra a los docentes para que ellos puedan acordar, y les cuesta mucho decirnos lo que quieren en realidad. Eh, Así que es bastante complicado el tema. Pero bueno, nosotros vamos a seguir por esa línea. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Hacer partícipes a todos los docentes de la institución a decidir sobre la política educativa que vamos a llevar. Gracias, Esteban. Julio. Hola, no quiero ser cansado, pero por ahí no olvidar el discurso. Es decir, a ver, no quiero generar ningún conflicto ni nada por el estilo, pero por ahí cambiamos nuestro discurso. Una cosa es cuando éramos docentes y otra cosa cuando somos directivos. Muchas veces pasa que cuando llegamos a la dirección decimos, ah, esto era así, por eso cuando yo estaba veía otra cosa, ¿no? Y esto que decía recién el compañero, dirigirnos hacia los otros como que también somos partícipes nosotros, es decir, si nosotros queríamos un cambio, lo tenemos que generar como docentes, es decir, ir generando el cambio ese, es decir, no esperar a llegar a tener un cargo jerárquico para poder cambiar todo. Yo sé que cuesta muchísimo por ahí establecer y porque estamos acostumbrados a eso, es decir, venimos siempre con un modelo verticalista y nos cuesta. Eh, Muchas veces esperamos hasta último momento para ver qué es lo que damos en la jornada o qué es lo que preparó el departamento en la jornada, a ver si llega algo, a ver si llega algo de arriba para poder utilizarlo. Y no, es lo que nosotros tenemos que sacarle el mayor provecho. Y bueno, nos va a costar, nos está costando el cambio a todos. Y justamente eso es lo que nosotros tenemos que tratar de llegar. Por eso yo creo que a pesar de los años, seguimos haciendo capacitaciones porque siempre es bueno tener la mente abierta. Y mientras tengamos la mente abierta y podamos recibir y seamos humildes para recibir las críticas, las opiniones y todo constructivo, porque muchas veces nos hacemos cargo de cosas que no podemos cambiar y las críticas constructivas las dejamos a un lado. Y bueno, no va a costar, no va a costar, pero a todos. Es decir, somos todos docentes y muchas veces decimos, para cuando llegamos al cargo de directivo, no estudiamos para eso, pero sí nos vamos perfeccionando en el cargo directivo. ¿Sí? Por eso realizamos muchas capacitaciones. ¿Por qué? Porque queremos estar ahí y porque creemos que podemos aportar un granito de arena para realizar un cambio. ¿Que va a ser difícil? Sí, por eso yo le digo al compañero que no pierda la esperanza de que va a lograr ese cambio, si ellos se lo proponen. Y lo bueno es lo que decía él al principio, habían formado un grupo que le gusta trabajar en equipo, y eso es fundamental porque van a tener individualismo afuera a un lado y van a trabajar en forma constructiva para que el otro vea ¿sí? Que el trabajo del equipo es posible.
seguramente lo va a lograr. Así que mi respaldo a ese compañero y bueno, a seguir hacia adelante. Gracias. Gracias, Julio. Son lugares difíciles. Yo creo que todos y todas las que están acá, bueno, esto, ¿no? Por ahí es compleja la mirada de los compañeros, es complejo, digamos, esa mirada quizá en términos de una crítica que no siempre es constructiva. Hay que tener una apertura bastante interesante para estar siempre, digamos, parados desde el lugar de la construcción, pero uno de los elementos que nosotras considerábamos muy, y que lo vemos, y que bueno, tampoco es algo que pensamos solo nosotras, sino que a nivel, digamos, país se viene trabajando muy fuerte en esta idea de conocer los territorios y cartografiar nuestros territorios, porque poder, digamos, trabajar desde las necesidades de los y las sujetos, sujetas que hacen a la institución, es algo irrenunciable, es algo, digamos, desde lo que no van a poder correrse nuestros compañeros, porque sin estudiantes no hay escuela. Entonces, digo, eso también es clave y es interesante poder tenerlo presente y poder saber que el proyecto, la propuesta, es en pos de estas trayectorias, ¿no? Tiene que ver con lo que podemos ofrecer, tiene que ver con lo que pensamos hacia nuestra comunidad, tiene que ver con una idea también de mejorar ese contexto cotidiano que habitamos, entonces un poco también, digamos, desde ese lugar. Como dije antes, no es algo mágico, lleva mucho tiempo, ahí el compañero decía, bueno, hace 4 años que estamos, tiene riqueza y es importante sostener los equipos, acompañarlos, poder ser críticos también a la hora de saber qué cuestiones es necesario sostener y cuáles no, pero no es algo imposible, y yo creo que cuando se trabaja y los y las demás ven que ese trabajo produce efectos, bueno, ya digamos, queda muy en evidencia que el que se queda por fuera, elige quedarse por fuera. Eso también es parte de, ¿sí? Y se empieza a ver en lo cotidiano, se empieza a ver en las jornadas, se empieza a ver en todo aquello que con mucha dedicación y con mucho entusiasmo le da identidad a la escuela, ¿sí? El que no quería que eso pasara empieza a evidenciarse, pero no tiene que obturar la construcción de los otros y del equipo en sí, ¿no? Así que creo que eso también es parte de. Son distintas etapas que se van atravesando también, y bueno, no son caminos fáciles. Por eso también es interesante esto que decía el compañero recién, conocer, hablar con otros y otras, no trabajar en la individualidad, saber qué pasa en otros equipos también, bueno, esto es clave, ¿no? Así que por ahí, digamos, en ese sentido también lo entendemos, también venimos trabajando desde hace un tiempo y lo vemos, lo escuchamos, y son realidades complejas. Bueno, y lo más fuerte es esto, ¿no? Muchas veces, como decía recién Esteban, entender que uno trata de hacer todo para ofrecerle a los y las compañeros y que lo toman constantemente como un ataque o una invasión, ¿no? Eso también es complejo. Pero bueno, es parte de lo que tenemos que ir batallando, ¿sí? Sí, el tema de la participación es complejo en general. Hay incluso autores que hablan sobre de enseñar y de aprender a participar, las diferentes formas de participación que uno puede hacer desde la conducción, una participación forzada, una participación simbólica, una participación real, una participación autónoma. Entonces, también de qué manera hacer que se comprometan, a ver qué espacios estoy otorgando para que esa persona que nunca participa se comprometa con algo, ¿no? Que esté interesado, que pueda ser parte, o solamente es una participación simbólica, ¿no? Poder ir pensando, y es bastante complejo porque somos muchos en las instituciones, y no vamos a tener el nivel de participación general, y bueno, esta me parece que es la idea, ir buscando ciertas estrategias. Yo cuando leía este material sobre la participación me quedé pensando en estos acuerdos escolares de convivencia que plantea Esteban, donde hacíamos la participación a los estudiantes, y después los adultos decidíamos que sí, que no, de eso que habían planteado los estudiantes. Entonces era como una participación simbólica de ellos.
sí, fueron parte, los escuchamos, pero acá los que vamos a decidir el sí y el no vamos a ser los adultos, entonces termina siendo una participación simbólica, ¿sí? Termina siendo vertical, bueno, sí te escuché, pero no, eso que ustedes piden no, en los acuerdos, sí, esto sí, entonces bueno, la participación se construye todo el tiempo y como todos hay que repensarla, a ver de qué manera nos podemos comprometer a ese que no, porque parece que no quiere trabajar, pero esto que dice, no, prefiere quejarse y demás, bueno, ¿de qué manera puedo involucrarlo en algo que se comprometa, en algo que a él le preocupe o que a ella le preocupa, ¿no? Pero es sumamente complejo, como dice Ver. Esteban. Sí, a mí, yendo al tema este de los AEC, ¿no? De los acuerdos escolares, nosotros hicimos participar a los chicos y sinceramente fueron mucho más duros que nosotros en cuanto a lo que querían con sus compañeros. Nos llamó mucho la atención, porque los AEC los habíamos ido reformulando de alguna manera nosotros, pero les dimos la participación a ellos y a la familia. Y fueron mucho más duros que nosotros, sinceramente, ¿eh? Y nos llamó mucho la atención, mucho. Sí, porque también están muy vigentes los modelos anteriores, a nosotros nos pasó en los estudiantes y en las familias. Las amonestaciones, el expulsar, está todavía muy arraigado, entonces como que venir a proponer otras cuestiones, sí, también fue difícil en nuestra institución. Bueno, no sé si algún aporte más, sí, o pasamos a la... Pasamos ahí algo. Y a mí me gustaría agregar la palabra confianza. Dale. Me gusta esa para los trabajos en equipo, el conocer al compañero y la confianza. A veces uno dice, no participa, pero capaz que si le buscas la vuelta y le decís, bueno, a él me parece le gusta y va por acá y puedo contar con él en este sentido, son esas pequeñas cosas que los vas atrayendo y haciéndolos parte de alguna. No de todo, pero de algunas cosas. En la crítica siempre va a estar esa postura de también poder gestionar las críticas. Pues sí, bueno, crítica y crítica no te aportan nada. Pero bueno, a ver desde dónde nos están criticando, cuál es qué nos están queriendo decir con esas críticas. Y bueno, en esto vuelvo a insistir, me gusta la palabra confianza, sobre todo en que siempre se encuentra alguien que te acompaña en alguna actividad, siempre contás con alguien. Por lo menos esa es mi experiencia, pues sí, no estoy sola. Acá ella tiene esta fortaleza, mi compañera parece que no van a hablarlas, nadie se quiere comprometer con las glosas, y charlando, y de repente, bueno, esta vez soy yo, ¿quién me acompaña? Entonces son cosas que ayudan, no todo y no siempre, pero yo sigo teniendo fe que siempre encontrás a alguien para sumar, sobre todo estos que se resisten tanto. Sí, totalmente, ¿no? Eso es como algo, creo que es lo que siempre un niño también o niña espera de la escuela, ¿no? Siempre va a haber alguien que te va a ayudar, eso también me parece que es trascendental. Bueno, en función, digamos, de lo que teníamos pensado para poder avanzar un poquito hoy y, bueno, ayudarles en este último tironcito que tiene que ver con el trabajo final, que ustedes vienen haciendo como todo un trabajo ya y viene bastante avanzado, sobre todo porque es como algo espiralado que pensamos y es parte de lo que ustedes han venido haciendo en los foros. La idea era retomar como algunas puntas de esto que hemos venido trabajando para llegar a la idea, digamos, de lo que nos quedaría para completar este trabajo de cierre de este módulo 1, ¿sí? Donde, bueno, las principales cuestiones que estábamos pensando era cómo podemos problematizar la gestión en estos tiempos actuales, que obviamente tenemos un plus bastante interesante que aceleró muchos procesos, que tiene que ver con lo ocurrido en la pandemia y qué fue lo que visibilizó y puso en evidencia y cómo también transmutó a la escuela, ¿no? En otras formas. Desde ese lugar, digamos, entendíamos que esta idea de mapear o de conocer o de volver a mirar los territorios tiene otro sentido,
Y obviamente en esto también recuperar o volver a reconocer las dimensiones del trabajo de los equipos directivos y supervisivos, ¿sí? Dentro de eso que nosotros proponíamos, a ver si voy avanzando, habíamos partido de un punto nodal que decíamos, bueno, hay algo que nos aúna que tiene que ver con entender la educación como un derecho, ¿sí? En ese sentido hay múltiples referencias, bueno, esto que ustedes decían hoy, la jornada de inclusión, que es una de las grandes banderas hoy dentro del campo educativo, tiene que ver con garantizar derechos, y cómo a partir de esto nosotros empezamos a problematizar todas estas cuestiones que se le demandan a la institución escuela, y que es parte de lo que nosotros desarrollamos desde los lugares de gestión. Ahí nosotros trabajábamos, u organizábamos o nos parábamos en dos dimensiones. Decimos, bueno, por un lado tenemos la dimensión institucional, que sería como una dimensión macro, un poco más amplia, a través de la cual nosotros podemos reconocer el territorio en el cual está emplazada nuestra institución, y todo aquello que genera, digamos, o lo problematiza, o nos lleva a estas cuestiones cotidianas que vemos en la institución, a un nivel micro, pero también a lo macro, a todo lo que tiene que ver con la relación con otras instituciones, ¿sí? Consejo Provincial de Educación, consejos nacionales, todo lo que tiene que ver con normativas y cuestiones que también hacen a la gestión, y que es parte más de lo administrativo, si se quiere. Entonces, en ese lugar, digamos, institucional, nos parábamos como en estas dos grandes puntas para poder mirar nuestra institución. Y por otro lado, digamos, algo más específico y más centrado en aquello que nos hace ser, digamos, desde el lugar en el que nos hemos formado, que tiene que ver con la docencia, era la dimensión de lo pedagógico. Y un poco ahí recuperábamos esta cuestión de la autoridad pedagógica en términos de entender el trabajo de los equipos directivos y supervisivos como gestión, como acompañamiento, como un apoyo pedagógico, y no como un mero control, si se quiere, parándonos desde el lugar de ser formadores de nuestros propios formadores, ¿no? O de quienes son formadores en nuestras escuelas, ¿sí? Entonces teníamos como esas dos grandes dimensiones para ir en algún punto focalizando, digamos, esta nueva realidad con la que nos encontramos. Desde ahí nosotros pensábamos, o venimos trabajando desde el inicio, bueno, ¿qué es importante o qué tendría que saber, o poder mirar, o poder visualizar un director, directora, o supervisor, supervisora, y por qué? Uno de los puntos nodales en esto de entender, digamos, nuestro trabajo desde la gestión estratégica, es pensar a las instituciones en clave territorial, ¿sí? Porque esto nos va a permitir definir y priorizar los problemas que están aquejando a ese territorio, y pensar nuestras intervenciones desde el sentido, ¿sí? Desde el significado, desde la importancia que ello puede tener para transformar realidades. Porque digamos, si no, si enseñamos solamente para reproducir, no tiene un sentido muy fuerte. Ahora, si enseñamos para producir nuevos sentidos y para transformar la realidad, como nos decía Freire, bueno, ahí estamos generando algo mucho más interesante, ¿sí? ¿Y qué implica pensar la institución en clave territorial? Bueno, nos habíamos parado como en tres puntas. Por un lado, la gestión pedagógica, o sea, fortalecernos en nuestro acompañamiento pedagógico, y en este conocimiento de la institución, en este fortalecimiento institucional, es decir, reconocer claramente la identidad de nuestra institución en ese territorio, ¿sí? Eso va a potenciar nuestras definiciones y nuestras intervenciones pedagógicas. Por otro lado, no podemos desconocer que si hablamos de territorio, y si estamos ampliando los márgenes de la escuela, es imprescindible la coordinación de acciones con otros actores, con otras instituciones, ¿sí? Porque no somos un espacio cerrado que decidimos ahí individualmente qué hacer, sino que trabajamos con sujetos, con sujetas que viven en una sociedad y que interactúan con mucha gente, con muchas personas, con muchas instituciones que nosotros no podemos desconocer.
Y por otro lado es importante también que podamos, teniendo este mapa, analizar las situaciones, construir las problemáticas que aquejan y que problematizan ese lugar, pero también poder priorizar las intervenciones, ¿sí? Porque no podemos, como decía Bota en el video que compartimos en el encuentro pasado, no podemos resolver todo. Pero tampoco podemos decir, bueno, está todo mal, listo, ya esto no sirve nada, no hacemos nada. O sea, no podemos ni un extremo ni el otro. Bueno, ¿cómo priorizamos los problemas para definir las estrategias de intervención? ¿Sí? Fíjense que si nosotros miramos estas 3 puntas, decimos, bueno, cuando nosotros hablamos del fortalecimiento institucional, parece, digamos, algo sencillo, bueno, reconocer o visualizar la institución en un plano, en un mapa, en un territorio un poco más amplio, pero eso en realidad abarca diferentes dimensiones. Hay una dimensión política, porque hay un posicionamiento político. Desde el momento mismo que decidimos tomar un cargo directivo, hay un posicionamiento político. Realmente creemos que podemos transformar algo. Realmente estamos convencidos, convencidas de una idea. Y si no, no lo tomamos. ¿Sí? Si no, no hacemos, digamos, ese tipo de intervención. Entonces, hay una decisión o una dimensión fuerte política, hay un posicionamiento. Lo digamos o no lo digamos, y no estoy hablando en términos de política partidaria, estoy hablando en términos de ser sujetos de una sociedad, ¿no? Y porque abogamos o porque hay determinadas cuestiones que nos interesan más que otras. Pero una de las claves es la transformación, porque lo que mueve un cargo directivo es la idea de transformación, ¿sí? Obviamente también hay un fuerte peso de la dimensión pedagógica, de la curricular, ¿sí? Pero también hay otras que no siempre, o quizás sí, nos gustan más, que tiene que ver con lo administrativo, lo normativo, esto que decía recién una compañera. Cuestiones que tenemos que conocer, y que nuestro equipo de trabajo también tiene que conocer, porque es parte de garantizar derechos. Las normativas no nos encorsetan, las normativas nos tienen que abrir la posibilidad de construir, ¿sí? Nos tienen que permitir ampliar la mirada. Si nosotros leemos la normativa en términos de cierre, o de algo, bueno, de control, estamos en un problema. La normativa tiene que permitirnos visualizar hacia dónde tender puentes y hacia dónde podemos crecer con esa carta que nos están permitiendo jugar, ¿sí? Y obviamente la relación con otras instituciones, niveles y modalidades, esto que ustedes también decían, bueno, lo importante que es el trabajo con otros y otras, pero también esto de, más allá de compartir una institución, la cuestión interniveles, que yo considero que eso, yo no, muchos autores, y bueno, lo hemos charlado también con Cintia, no puede estar por fuera de un plan de gestión. La articulación entre niveles, si nosotros decimos que queremos priorizar y garantizar las trayectorias de los y las estudiantes, la articulación entre niveles no puede no estar presente, porque no hay forma de garantizar la trayectoria si yo no tengo un tipo de relación con los otros niveles del sistema educativo. ¿Sí? Estén en mi territorio o estén alejados de ese territorio, algún tipo de vínculo tiene que poder existir para poder garantizar el acompañamiento a esos sujetos, ¿sí? Otra de las puntas que charlábamos es esto de la gestión en clave territorial. Bueno, ¿cómo construimos y priorizamos las problemáticas? Porque las problemáticas no están dadas ahí en la realidad. No es que yo salgo de la escuela, me paro ahí en la esquina o en la calle, miro y digo, ah, acá tengo una problemática, acá tengo otra. No, no están dadas. Las construimos. ¿Cómo las construimos? Con el sentido que le dan los actores y actoras de nuestra institución. Y ahí es donde entra en juego, digamos, la capacidad de diálogo que puede instaurar un equipo directivo. ¿Cómo habilitamos la palabra para conocer esos sentidos? ¿Sí? Y cómo vamos construyendo esas problemáticas. ¿Está? Otra de las cuestiones interesantes también, que tiene que ver con el trabajo de los equipos directivos, es la mirada institucional que justamente hace al director o al supervisor como un gestor.
¿Por qué decimos que nuestro trabajo es de gestión? Porque somos quienes habilitamos la mirada institucional que involucra, pone en tensión las voces, se hace cargo también de las conflictividades, pero las regula en pos de un objetivo, para evitar la catarsis y la mera queja, cómo redireccionamos hacia el lugar que nos interesa, ¿sí? Y cómo vamos permitiendo que se pongan en juego, digamos, esas distintas miradas, esas distintas realidades sobre las problemáticas que aquejan a esa institución. Y a partir de eso, porque nosotros vamos a tener el mapa, bueno, nosotros abrimos el juego, a los y las docentes, seguramente no van a participar todos, pero van a participar algunos y de a poco irán participando más. Ahora, una vez que abrimos el juego, tenemos que hacer nosotros como equipo de gestión el esfuerzo de distinguir cuáles son esos asuntos problemáticos que urge afrontar y cómo vamos a ir graduando, digamos, esa intervención, ¿sí? Tenemos todas estas problemáticas. Bueno, ¿cómo hacemos ahora el trabajo con ellas? ¿Sí? Ese orden de prioridad, así como un docente prioriza contenidos y decide, cuando toma una currícula, qué trabaja, qué no trabaja, qué textos, qué sí, qué textos no, bueno, ese mismo trabajo hace el director, la directora, los supervisores, cuando priorizan sus líneas de trabajo. ¿Sí? Y eso es algo de lo que no nos podemos correr, porque sí esa voz, digamos, de organización es parte del lugar que ocupamos como gestores. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a trabajar sobre esto que decíamos, bueno, las problemáticas no están dadas, sino que surgen a partir de algunas miradas, algunas situaciones, empiezan a aparecer posibles cuestiones a abordar. Todas estas que vemos acá, las tomamos con Cintia de lo que ustedes escribieron en sus planes de gestión, allá por el primer foro, ¿sí? Esto del trabajo interdisciplinario, o el aprendizaje basado en proyectos, que obviamente tienen fundamento, por eso lo ponen, inclusión y acompañamiento a las trayectorias, que viene siendo una demanda fuerte de todos los niveles educativos, sobre todo a partir de los cambios que hubo en la normativa con la escuela especial. Entonces la inclusión venía siendo una demanda fuerte, alfabetización inicial y avanzada, bueno, el trabajo en equipo, sobre todo cuando somos un equipo de gestión nuevo, participar en la gestión de la escuela, cómo abrimos ese abanico, la articulación entre niveles, remirar un PEI, o construir un PEI, o empezar a diseñar ese proyecto que quizá está, no sabemos, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Tiene sentido? ¿Para qué? ¿Qué prioridad le damos? La convivencia escolar, que también lo mencionaron fuertemente, y que ha sido una de las problemáticas que más se ha evidenciado en la vuelta a la presencialidad ya desde el año pasado por todos los efectos de la pandemia, pero también por todas las conflictividades a nivel socioeconómico que existen hoy en nuestro país, y que obviamente eclosiona en cuestiones de convivencia. La organización de la propia formación continua, esto que decíamos, bueno, cómo vamos armando esas agendas para acompañar a los docentes desde lo pedagógico, ¿sí? Fíjense que ahí tenemos un mapa que si uno lo mira, bueno, puede ser de cualquiera de las instituciones en las que ustedes están. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a priorizar? ¿Cómo hacemos para ir trabajando cada una de estas líneas? ¿Sí? Tomamos algunos ejemplos de para qué nos sirve, o cómo hacemos para definir o decir, bueno, priorizo esta línea y después voy con esta otra. ¿Cómo voy tomando esas decisiones? Sumamente importante que las decisiones que nosotros tomamos sean informadas, que tengamos una información que respalde que esto que decidimos es porque estamos viendo este tipo de información y no es antojadizo. Por ejemplo, nosotros tomamos un cuadrito que es de un trabajo de investigación elaborado por Daniel Pincás del año 2005, creo que es sobre indicadores para trabajar en la gestión educativa, y nos parecía interesante en tanto, fíjense que él habla de distintos tipos de información que en todas las escuelas tenemos. Por ejemplo, la información estadística,
que nosotros podemos ir al CIUNET, podemos ir a los libros de asistencia, podemos ir año a año, digamos, a la cantidad de matriculados y la cantidad de egresos, a la cantidad de promociones por año. Bueno, podemos ir a distintos tipos de información para poder definir, por ejemplo, esto, si hay que trabajar sobre algunas cuestiones específicas de las trayectorias educativas, si en determinados ciclos o grados, o al inicio o al finalizar un ciclo lectivo vemos dificultades para sostener la trayectoria, ¿qué acciones vamos a hacer? Si recurrentemente, año tras año, viene bajando la matrícula de la institución, ¿qué es lo que está pasando? Puede haber, digamos, algo, se abrió una escuela cercana, pero puede ser también que las familias elijan llevar a sus hijos a otro lugar. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué se van? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasa con el proyecto educativo? ¿Qué pasa con las relaciones acá adentro? Bueno, ¿para qué me sirve ese dato estadístico? Que me está dando mucha información. Por otro lado, las cuestiones administrativas, por ejemplo, hay otro tipo de información que es lo meramente administrativo, ¿sí? Que tiene que ver con esto que decíamos de lo normativo, por ejemplo. ¿Qué pasa con todo esto que lleva a la escuela, que muchas veces lo recepciona un directivo, pero no siempre los y las docentes lo conocen? Entonces pasa que queríamos hacer tal actividad, pero ya estamos fuera de fecha porque no lo presentamos. Entonces queríamos hacer tal otra cosa, pero no lo podemos hacer porque no se condice con esta normativa. Bueno, así como esa información administrativa nos puede servir para algo tan técnico y administrativo como liquidar los sueldos en tiempo y forma, que no es menor, porque obviamente si un docente no cobra el sueldo también vamos a tener un tremendo problema, también nos puede llevar a un montón de otras decisiones que nos permite transformar la institución, ¿sí? Por otro lado tenemos información producida. ¿Se escucha, Cintia? Sí, sí, se escucha. Ah, porque a mí se me congeló la pantalla. Bueno, por otro lado tenemos información producida ad hoc, que tiene que ver con aquellos aspectos particulares que un poco se recogen para la evaluación de los programas que están en vigencia en la escuela, esto que decíamos, bueno, las evaluaciones que hacemos a fin de año, por ejemplo, ¿sí? Las evaluaciones que hacemos por bimestre o trimestre, también pueden ser los DUCO o los distintos boletines, o bueno, los informes, digamos, que hacemos de los y las estudiantes. Bueno, ¿qué tipo de información me está brindando eso que escriben los y las docentes? ¿Sí? O esto que hace que tengamos un tipo de contacto y comunicación con las familias, ¿qué nos está devolviendo? Por otro lado tenemos un tipo de información que se denomina casuística, y que tiene que ver con esto que ustedes mencionaban, el diálogo, la comunicación con otros y otros actores de la institución. ¿Qué me están diciendo los porteros? ¿Qué me están diciendo los docentes? ¿Qué me están diciendo los niños? ¿Qué me están diciendo los padres? ¿Qué me están diciendo colegas de otra institución? Bueno, otro tipo de información que la podemos sistematizar y también nos brinda otro tipo de registros y otro tipo de información para las posibles definiciones a la hora de priorizar nuestras acciones, o también para las propuestas que podemos generar. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Podemos sumar algo? ¿Quieren preguntar algo? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Fíjense que por ahí nos parecía interesante este cuadrito, después si quieren se los compartimos porque nosotros podemos sacar todo eso que está escrito, digamos que lo explica, pero ustedes pueden tener esto también a modo de organización de aquel tipo de información que ustedes van registrando, ¿no? Y que de esa información, digamos, también después nos permite ir priorizando lo urgente y lo necesario de aquello que quizá puede esperar un poco dentro de la agenda institucional, ¿sí? Porque es un tipo de información, o sea, todas estas, la estadística, la administrativa, la ad hoc, la casuística, están en la institución. El punto es cómo la recogemos y cómo la utilizamos
para las decisiones que queramos ir trabajando. ¿Sí? Bueno, y acá viene un poco la propuesta de trabajo para el trabajo de cierre, la partecita que nos queda para el trabajo de cierre. Tomamos ahí algún aporte de Sandra Nicastro, que seguramente ustedes también conocen, han leído. Ella dice, más allá de lo planteado en la normativa, el trabajo institucional del que se encargan los equipos de conducción y gestión involucra y se compone de la prescripción y su relación con la realidad, en permanente interjuego, que implica tensiones y movimientos, asumiendo que estas prescripciones pueden ser ambivalentes, incompletas y hasta contradictorias, ¿no? Mucho de lo que ustedes nos iban contando, nos cuentan que muchas veces pasa en las instituciones. A partir de esto, y en pos de ofrecerles una herramienta concreta que también la puedan utilizar para esto que decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para empezar a generar mayor participación, a poder fortalecer nuestras propuestas de gestión y demás? Pensábamos que desde lo que ustedes presentaron al inicio, que es su PES, o su agenda, o su propuesta de trabajo para este 2023, empezar a desarrollar el ejercicio que nos permita identificar, bueno, esta línea que queremos trabajar, o este ítem, o este aspecto, que nos parece que salió en la evaluación de fin de año, que es una demanda que los y las docentes nos piden. ¿Cómo podemos enmarcarla dentro de una línea de acción de política educativa, nacional o jurisdiccional? Por ejemplo, nosotros acá les pusimos un ejemplo. Si nosotros decimos que nos preocupa las trayectorias de los y las estudiantes, estamos dentro de una línea tanto nacional como jurisdiccional. Había otra de las líneas, por ejemplo, que ustedes ponían, o ejes, que tenía que ver con la alfabetización. Bueno, la alfabetización, ¿de qué línea de acción está? ¿Por qué nos parecía interesante esto? Porque es entender que lo que nosotros estamos proponiendo no salió de la nada, está situado, está contextualizado, pero se enmarca dentro de las normativas, responde a una propuesta de trabajo, ya sea nacional o jurisdiccional. ¿Sí? Nosotros fuimos haciendo el recorte y de esa forma llegamos a definirlo. ¿Por qué lo problematizamos? Pero llegamos a este aspecto. ¿Por qué entendemos que eso preocupa en nuestra institución? Si nosotros tomamos el ejemplo de acompañar las trayectorias de los y las estudiantes, entendiendo que nos importa el ingreso, la permanencia y el egreso, ¿cómo llegamos a eso? Y puede haber múltiples cuestiones, puede ser la baja de matrícula, la pérdida de estudiantes en la pospandemia, información que tenemos a partir del SUNED, puede ser información administrativa, puede ser información casuística, porque por ahí, digamos, recorremos el barrio o hablamos con gente que conoce a estos niños o adolescentes que ya no vienen a la escuela y nos va a decir, y mira, tuvo que empezar a trabajar, o mira, pasó esto en la familia, o bueno, voy a empezar a obtener información acerca de qué es aquello que está haciendo que perdamos matrícula y que las trayectorias se vean afectadas. O quizá no perdamos la matrícula, pero tengamos estudiantes con trayectorias intermitentes. Viene una semana, la otra viene 2 días, la otra falta 3, bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Sí? Porque no hay posibilidad de sostener ningún proyecto pedagógico si ocurre esto. ¿De qué manera intervengo, que sería el otro ítem? ¿O con qué actores articulo y distribuyo tareas y responsabilidades? Ahí empieza el ejercicio de focalizar. Bueno, tendré que reorganizar la currícula, tendré que elaborar dispositivos situados para el acompañamiento, será necesario el trabajo en red para conocer qué es lo que está ocurriendo, cómo podemos fortalecer a esos niños, niñas, adolescentes desde otros lugares para sostener las trayectorias. Y bueno, ¿qué acciones en concreto voy a ir desarrollando? Puede que este tipo de registro que nosotros estamos proponiendo, que es este cuadro, nos permita empezar a hacer el ejercicio de focalizar en algo
y empezar a tomar las decisiones con información que ya contamos, ¿sí? ¿Con qué información contamos? Y con la información que nos permitió elaborar nuestra propuesta de gestión. A partir de esto, de este ejercicio de poder focalizar una línea, nosotros les vamos a pedir en el trabajo final que ustedes puedan pensar alguna estrategia para trabajarla. ¿Qué quiero decir con estrategia para trabajarla? Y ustedes me dicen, bueno, mirad, tomo el ejemplo de las trayectorias. Evidenciamos que necesitamos acompañar las trayectorias, por esto, porque tenemos algunas trayectorias que directamente las hemos perdido, otras intermitentes, otras que vienen como desfasadas, digamos, en el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a reorganizar la currícula. ¿Lo vamos a hacer en todos los ciclos, si es la escuela primaria, o solamente lo vemos en el primer ciclo? O en el segundo, o en el tercero. ¿Lo vamos a hacer en todos los años, si es nivel medio, o solamente lo vamos a trabajar en esto? ¿O vamos a empezar con este departamento? ¿Por qué? Y porque hay mayor predisposición de los docentes, puede ser un factor. Por ejemplo, digo, bueno, yo empiezo la experiencia con este equipo docente, no necesariamente con toda la institución. Después la comparto. Si la experiencia sirvió, es bastante obvio que el resto lo va a querer hacer. ¿Se entiende? Entonces, no necesariamente lo tengo que hacer con toda la institución. Puedo empezar con algunos, ¿sí? ¿Lo voy a hacer en alguna reunión de personal? ¿Lo voy a trabajar acompañando a algún docente o docente en su práctica áulica específica? ¿Cómo voy a trabajar esto que está preocupando en la escuela? ¿Se entiende? O sea, voy a pensar alguna estrategia puntual. Digo, bueno, a mí me preocupa las trayectorias. Tengo esta información, por eso me preocupa. Entiendo que tengo que intervenir de esta forma. Ahora, ¿cómo voy a hacer esa intervención? ¿A través de qué acción? ¿En qué agenda? ¿En qué tiempos? ¿Con quiénes? Lo puedo, obviamente ya por la etapa en la que estamos, lo pienso para la segunda parte del año. Así sea una intervención puntual. Por lo menos dejarla mínimamente diseñada y si es posible llevarla a la práctica, bueno, buenísimo. ¿Sí? Nos quedan 2 módulos para transitar. Si no las hemos agotado con este, quizás se sumen en los próximos y nos puedan contar cómo les está yendo y lo seguimos trabajando. Pero bueno, la idea es construir una herramienta concreta. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Dudas, preguntas del cuadro, de esto que explicamos? Entonces, Verónica, el desarrollo del trabajo final, tenemos que elegir una de las líneas, ¿no? Por todo lo que expusiste. Claro. Bien. Ajá. Que teníamos varias, nosotros, si volvemos al foro 1, ustedes tienen tienen varias líneas, digamos, de trabajo. La idea es tomar esa línea, enmarcarla, algunas ya están enmarcadas, pero otras, digamos, clarificar dentro de qué línea de acción nacional o jurisdiccional están, sumar, digamos, la información o los indicadores que ustedes tienen para poder decir que eso afecta a la institución, y luego poder diseñar alguna estrategia de intervención. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. El qué, el cómo, el cuándo, ¿sí? Sería. Claro. Sí, igual después, o sea, ya mañana les vamos a dejar las consignas del trabajo en la plataforma. Quienes están con otro compañero o compañera de la misma institución lo pueden hacer, con ese compañero o compañera no hay ningún problema. Quienes están solos, bueno, van a tener pueden trabajarlo obviamente con compañeros o compañeras en la institución que quieran ayudarles a esa construcción, si es que les ayudan, digamos, y después lo suben. La idea, digamos, es que lo puedan trabajar en lo que queda, o sea, la fecha de entrega sería el 26 de mayo, que es el próximo viernes. No tenemos tanto tiempo, pero entendemos que ya lo vienen realizando, porque ya vienen haciendo como un trabajo. ¿Sí? Y por ahí lo que sí les íbamos a proponer ahora,
si les parece en un tiempo cortito, pero bueno, lo dejamos a criterio de ustedes. No somos muchos, pero si quieren que hagamos 3 grupitos, donde haya, digamos, 3 integrantes, 4, y si quieren ensayar este cuadro, si quieren empezar a hacer el ejercicio, para ver, digamos, si ahí les resulta alguna dificultad o algún inconveniente. Si les parece, nos tomamos un ratito, y si no, abrimos el espacio también para dudas, consultas o todo lo que quieran preguntarnos. Yo quería consultar, ustedes habían dicho en el primer encuentro que iba a haber un encuentro presencial en Plotier y otro en Chosmalal. Sí. La temática siempre es la misma, ¿no? Sí, la temática es la misma. La idea, digamos, en este encuentro presencial es trabajar la modalidad taller y hacer también un ejercicio sobre algunas líneas concretas de problemáticas curriculares. Pero en modalidad taller, también que puedan ir construyendo ahí los trabajos. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, porque me inscribí y bueno, invité a otras compañeras, colegas que están en equipos directivos y no pudieron hacer este trayecto para que lo hagan en forma presencial. Está bien, sí, o sea, obviamente no podemos hacer todo lo que venimos haciendo en cada encuentro, pero sí la idea es ir tomando algunas herramientas de esto y poder también generar o construir alguna intervención, porque lo puntual acá es poder ir construyendo herramientas, ¿no? Esa es como la idea. Cintia, vos dijiste que no es necesario que nos inscribamos en el de Plotier, que lo podemos hacer cuando lo hagas con la supervisora, ¿o no? ¿Que va a ser lo mismo? Las supervisoras sí nos pidieron replicar el taller, que no va a ser idéntico, pero sí, la primera parte, ¿por qué no va a ser idéntico? Porque se van a sumar parte de otros docentes de la dirección que el año pasado ya hicieron una intervención, un taller con ustedes, con los directivos de esas supervisoras, sobre los aprendizajes basados en proyectos. Entonces la idea es continuar esta propuesta este año, por eso es importante que participen mejor en esta actividad, porque la primera parte sí va a ser replicar el taller del 30 de mayo conmigo, y después una continuidad de lo que ya comenzaron el año pasado. Así que sería como más interesante que pudieran participar de ese taller. Es solamente para nivel primario, supervisoras Nieves y Sandra Navarrete. Nieves, el apellido... Ilquimán. ¿Sí? Solamente para las escuelas que están a cargo de ella van a estar convocadas para esa nueva fecha, que creo que hasta ahora es el 8 de junio. ¿Alguna otra duda? Cintia, yo te quería preguntar del tema del lugar donde iba a ser el taller acá en Plotier. ¿Ya conseguiste? Sí, va a ser, bueno, para los que son de Plotier, más fácil ubicar calle Buenos Aires, donde era Saturno, donde funciona hoy la Escuela de Idiomas Municipal. Ya les digo bien la dirección, la altura. Y la pongo en el chat ahora, la dirección, la calle con la altura. Dale, sí, porque la inscripción... Pero para quienes son de Plotier y Cenillosa seguramente se ubican. Donde era Saturno. Lugar a confirmar, decía en la inscripción, por eso te ¿Y dónde se pregunto, inscribieron? porque ya no nos vamos a ver. Claro. ¿Vos Quedan tenés, poquitos lugares para el Cintia, tren. ¿vos tenés ahí el enlace para la inscripción? Así se los ponemos en el chat. Porque algunas están preguntando. Sí. Está en realidad, bueno, en la página del Consejo. Ustedes entran a la página del Consejo Provincial de Educación. Cuando van hasta abajo,
entran a la parte de formación docente continua, una pestañita que hay, se meten, y en esa parte, digamos, aparecen todos los formularios de inscripción. Igual ahí ahora les pasamos el enlace. Bueno, para clarificar algunas cositas respecto a lo formal, digamos, del trabajo. Obviamente va a estar la consigna, se las cargamos ya mañana en el campus. Algunas cuestiones que son obvias, pero para no darlo por obvio lo decimos, porque después obtura la corrección. Como todo trabajo, datos de carátula básicos, nombre completo, nombre y apellido completo, DNI, por favor, es importante porque eso es parte de las certificaciones. La escuela en la que ustedes trabajan, ¿sí? Eso tiene que estar. Y lo que les vamos a pedir es que en la primera parte puedan, la misma cartografía que pusieron en el foro, ¿se acuerdan la cartografía que armaron? Bueno, esa cartografía tiene que estar porque es la cartografía que nos ubica. Después lo otro que tiene que estar es la narrativa que hicieron en este foro 3. ¿Sí? Y después de eso, lo que les vamos a pedir, nosotros vamos a dar el ejemplo este del cuadrito, este que tienen acá, para que ustedes puedan identificar la línea con la que quieren trabajar. Si ustedes no lo quieren hacer con el cuadro y lo quieren hacer escribiéndolo a modo de texto, lo pueden hacer, eso no hay problema, es una decisión de ustedes. Nosotros les dejamos el borrador del cuadrito para que ustedes lo completen. El cuadrito es solamente para identificar cuál es el eje, digamos, que van a trabajar, qué información tienen y qué acciones piensan. Pero después tienen que desarrollar el cómo lo harían, ¿no? En qué momento, cómo lo harían, con quiénes, es decir, la estrategia de intervención. Si lo voy a hacer en una jornada, cómo lo voy a pensar, si lo voy a trabajar, porque yo puedo decir, bueno, la verdad que es una temática que no es tan sencilla, debería trabajarla en todas las jornadas, pero no puedo tomar las 4 horas de jornada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a proponer trabajar 2 horas esta temática y las otras 2 que se trabaje otra cuestión institucional, también puedo hacer eso. Bueno, ¿qué propuesta yo tendría? ¿Sí? Es una propuesta. Después se adecuará también a la realidad y a lo que podamos desarrollar. ¿Sí? Si lo voy a hacer en reuniones de personal, bueno, se me va a llevar una o más, pero mínimamente qué acciones propongo. ¿Sí? O esto también puede ser dentro de las líneas que ustedes pensaron en, por ejemplo, recuerdo ahora, bueno, recuerdo la de alfabetización, que uno puede decir, bueno, si estoy trabajando la alfabetización, que ahí ponían en distintos grados o ciclos, yo puedo hacer la experiencia para poder ver cómo va evolucionando esto que me proponía o que nos proponíamos como institución, la puedo plantear con el primer ciclo. Puedo tener 1 mes o 2 meses de trabajo con el primer ciclo y sistematizar esa información y compartirla en una jornada institucional, por ejemplo. No necesariamente lo tengo que hacer con toda la institución. Esto de la convivencia que también hablaban, o las chicas del Chañar que planteaban esto de la cuestión de género, bueno, puedo hacer una intervención, empezar con algunas grupalidades de la escuela, o puedo empezar con el colectivo docente, puedo invitar algunas otras instituciones, puedo invitar colectivas a que nos den una charla, puedo invitar a un equipo, hay un equipo de ESI de la provincia, puedo invitar, bueno, ¿qué acciones pienso? Ya después veré cómo puedo gestionarlas, pero por lo menos las pienso, digo, a ver, me parece que primero debería brindar herramientas a los y las docentes, me parece que no, que necesito rápidamente intervenir, tanto con los docentes como con el estudiantado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer talleres? ¿Vamos a hacer, bueno, qué? Empiezo como a pensar, ¿sí? Había una... Perdón. Perdón. ¿Por qué decido esto? Porque tengo esta información. Porque la clave es que lo que yo proponga se condiga con la información que tengo. Para poder, digamos, en algún punto, entender esta idea que venimos trabajando acerca de
decisiones informadas. ¿Sí? Sí, Cintia. No, que hay una de las instituciones que en el primer foro, cuando presentan el plan de gestión, nos muestran un cuadrito muy, muy similar a este, con algunas preguntas. Decía, bueno, ¿qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Con quién lo haremos? Y me parece que por ahí es muy parecido, y la idea también es poder revisar esto. Bueno, a ver, ese cuadrito que es muy parecido a nosotros pedimos, bueno, qué evaluación hacemos, ¿no? ¿Cómo lo estamos llevando a cabo? ¿Cómo esto que nos propusimos? Porque era como muy claro ese cuadro también, cómo llegaron a este eje que era la alfabetización avanzada. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con quiénes? ¿Cuándo? ¿Cómo lo evaluamos? O sea, estaba como muy completo. Entonces poder revisarlo ahora con todos estos aportes y demás, parar la pelota y decir, bueno, a ver, esta línea de acción, con todo esto que nosotros propusimos, bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué hace falta revisar? ¿Qué hace falta modificar? En la propuesta de llevarlo a cabo, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos focalizando? ¿No? ¿Nos está atravesando todo lo emergente y todavía con esto no nos hemos puesto? Bueno, ¿no? También se puede agarrar desde ese trabajo que ya lo estaban haciendo. Sí, la idea es optimizar obviamente los tiempos, porque no tenemos demasiado y sabemos que ustedes también tienen muchas cuestiones por hacer. La fecha de entrega es el viernes que viene. Repito, no es una cuestión de querer apurarlos, ni correrlos, ni respetar un feriado, sino que tiene que ver con poder entregar, digamos, la certificación para que también ustedes la tengan para esta inscripción en junio, ¿sí? Eso nos da margen a nosotras para poder hacer las devoluciones después y poder cargar, digamos, también las notas para certificación. Nosotros vamos a poner las consignas, vamos a crear, digamos, el ítem para entregar el trabajo en el campus. Y bueno, la fecha, digamos, repito, va a ser hasta el viernes 26, a la noche, obviamente, hasta la noche lo pueden entregar. Si tienen un inconveniente o les pasó algo, lo que fuere, no dejen de comunicarse, pregúntenos, escriban por la mensajería cualquier duda o consulta, pero bueno, nos parece importante también poder hacer el último esfuerzo de un trayecto que vienen cursando ya así vertiginosamente, pero que han estado participando y han sido muy valiosas las participaciones, así que las instamos a que lo puedan hacer. Y si tienen dudas, inconvenientes o alguna dificultad, nos lo comunican, así podemos ayudarles. ¿Sí? No sé si hay más dudas, preguntas, si nos quieren decir algo, si nos quieren sugerir algo. ¿No? Como para cerrar, quería, bueno, rescatar, bueno, lo aprendido. Tanto lo teórico como el espacio, compartir con otras compañeras, otras vivencias, para mí ha sido muy significativo. Sobre todo porque empiezo recién a transcurrir de conformar un equipo directivo, así que valoro muchísimo el taller, el trabajo en taller, el compartir. Cada uno de los aportes te permitió mirar de otra forma lo que venías haciendo. Inclusive recién escuchaba los de la jornada, decía, mira, vos podrías repensar esto y proponerlo en el equipo. Así que agradecer a los compañeros, a los docentes, que ha sido muy rico el trayecto. Así que voy a participar el 30 y bueno, la idea es seguir con las otras instancias. Gracias. Gracias. Gracias, Silvana. Ahí en el mismo enlace que les dejó Cintia en el chat, siempre en ese enlace ustedes entran y van a encontrar, digamos, todas las capacitaciones y las formaciones que se ofrecen desde la dirección en la que estamos. Nos quedan 2 módulos más, suponemos que a mediados de junio van a salir las inscripciones para el módulo 2 de este trayecto, que está pensado para hacerse en junio y en agosto básicamente, y después ya en septiembre irá a salir el módulo 3. Vienen todos, digamos, con una línea de relación,
pero tampoco es condición hacer uno para poder hacer el otro. Sí, obviamente, con mucho gusto los esperamos a todos los que quieran volver a sumarse, ¿sí? Así que bueno, de nuestra parte, terminamos más que horario como nunca, agradecerles el tiempo, la predisposición para el trabajo, y bueno, nada, eso, ofrecerles el acompañamiento para el trabajo final, en esta semanita, que no se olviden de la fecha de entrega, y nada más. No sé, Cintia, si vos querés decirles algo. No, si no hay dudas, ni nada sobre el trabajo, sobre el taller. Cualquier cosa les escribimos. Bueno. Sí, sí. Sí, muchas gracias, muy claro el taller y gracias por sumar a nuestra formación. Bueno, gracias a ustedes también por compartirnos todo lo que nos abrieron para conocer. Así que bueno, los dejamos, que tengan un buen fin de semana. Gracias, buenas noches. Para el trabajo. Nos encontramos Yo los espero el 30. Muchas gracias. Tengan muy Gracias. Chao, gracias. Chao. Hasta luego, gracias. Chao.